Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de, vamos a hacer combinaciones binarias, pero esta vez vamos a hacer combinaciones binarias con el hidrógeno. Ya hemos llevado metal con oxígeno, no metal con oxígeno, y vamos a hacer lo mismo con lo que es el hidrógeno. Vamos a hacer metal con hidrógeno y no metal con hidrógeno, ¿sí? Las combinaciones con el hidrógeno se suelen llamar hidruros. Son combinaciones del hidrógeno con cualquier elemento químico. En este caso, vamos a tener dos tipos, unos que son los hidruros, que son los que se forman con los metales, y los hidrácidos, que son los que se forman con los no metales. Son bastante simples, no hay casos especiales ni nada por el estilo, y para eso tendríamos lo siguiente. Tenemos que hidruros metálicos son compuestos binarios que se forman al combinarse un metal con el hidrógeno, y en este caso, el hidrógeno va a tener un número de oxidación de -1. Esto es solamente para cumplir la regla que hablamos a un principio, donde para hacer o para tener reacciones químicas siempre se utiliza lo que es un positivo y un negativo, o lo que se podría decir un cation y un anión. Por favor, apaguen su micrófono. Están cantando ahí, por favor. Quisiera que tengan un poquito más de cuidado con eso. Eh, lo siguiente que tendríamos sería lo que es notación y nomenclatura. En notación y nomenclatura vamos a tener las tres formas de nombrarlos, que son la tradicional, la stock y la UPAC, y en la forma de la notación, el cómo lo vamos a anotar. Como ustedes ven aquí, o como se ve en cuestión de la primera parte, estamos observando lo que es primero se nota el metal, luego el hidrógeno. En este caso, el hidrógeno sería con negativo. Siempre en fórmulas químicas se va a notar el positivo primero y luego el negativo. Hacemos el intercambio como es debido, el uno no es necesario escribirlo, y tenemos una fórmula de un hidruro. Esto sería un hidruro metálico directamente, y utilizamos los prefijos, perdón, los sufijos que hemos aprendido, que ico va a ser para el mayor, oso va a ser para el menor, en lo que es la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura stock usamos el paréntesis y el número de oxidación del metal entre paréntesis en romano. Y en la UPAC, pues cantidades de cada uno. Sería en todo caso trihidruro, porque hay tres hidrógenos de manganeso. Una forma más fácil de darse cuenta en cuestión de hidruros es que el número de oxidación del metal va a estar en el hidrógeno. Es una forma más fácil de darse cuenta. Tenemos entonces que en este hidruro el número de oxidación del manganeso va a ser 3. Eso sería con relación a los hidruros metálicos, ¿sí? Ahora vamos a usar lo que es hidruros no metálicos, lo que serían los hidrácidos. Son compuestos binarios formados por la combinación de algunos no metales con el hidrógeno, y en este caso el hidrógeno trabaja con +1, como es normal, como hemos ido trabajando durante todo ese tiempo, y el metal actúa con su estado de oxidación negativo, quiere decir que va a trabajar con el número de oxidación negativo que tiene. Y para este caso, para el caso de hidrácidos, vamos a trabajar solamente con dos familias, que son la de los que tienen -1, que es flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Perdón, es flúor, cloro, bromo, yodo, astato, sí. Y los que son -2, que serían azufre, teluro. Vamos a usar esas dos familias para generalizar los ejemplos. Sí, con el hidrógeno, y nos da un hidrácido. En este caso vamos a usar el número de oxidación negativo. A continuación tenemos un ejemplo de notación y nomenclatura. En este caso no vamos a tener la nomenclatura stock, debido a que como vamos a usar valencias negativas, no tenemos una nomenclatura stock, ¿sí? En todo caso vamos a seguir el orden, como les he dicho, en cuestión de notación. Primero el positivo, luego el negativo. Vamos a hacer el intercambio y al final, perdón, aquí está, hay un pequeño error. Vamos a quitar esta partecita. Vamos a solucionar ese pequeño error. Tenemos lo que es
cambiar eso. Bueno, estoy teniendo un pequeño problema. Vamos a seguir compartiendo en todo caso esa parte. Y luego lo voy a cambiar. Bueno, aquí tenemos un pequeño error. Disculpen, el que está con rojo es un error. El verdadero nombre del hidrácido, en este caso, o del hidruro no metálico, sería la forma en la que se escribe es este H2S. Sí, estamos trabajando también intercambiando números de oxidación, donde en la nomenclatura tradicional lo llamamos ácido sulfídrico. Vamos a quitar esta H también, no estoy pudiendo corregir ahorita. Lo que tenemos es el ácido sulfídrico con la terminación en hídrico, y en lo que sería en cuestión de la nomenclatura UPAC tenemos el sulfuro. Vamos a comenzar siempre de la derecha, sulfuro de dihidrógeno en este caso, ¿sí? Eso sería para los dos tipos de nomenclatura en cuestión de estos ácidos, hidrácidos o hidruros no metálicos. Antes de pasar a combinaciones ternarias, vamos a hacer aquí vamos a hacer una pequeña práctica para que ustedes también puedan identificar lo que es algunos hidruros, para que quede más claro. Que vamos a usar la pizarra. Y para esto vamos a colocarlo de la siguiente manera. Vamos a colocar lo que es en este caso, el orden, que sería, en el caso de hidrógeno, lo que sería el hidrógeno, y en este caso sería el no metal. Me van a disculpar, ahorita estoy teniendo algunos problemas. No sé por qué está temblando tanto. Bueno, para este caso vamos a usar lo siguiente. Vamos a usar lo que es lo siguiente. Tendríamos dos tipos de compuestos, unos que estamos usando con metales y otros que estamos usando con no metales. Ya. Para esto hemos visto, primero hemos visto óxidos, tanto metálicos como óxidos no metálicos. Ahora vamos a hacer, estamos viendo lo que son hidruros, que sería, en el caso de metales, son hidruros, y en el caso de no metales sería hidrácidos. Ya. Entonces tenemos estos dos compuestos y vamos a seguir viéndolos de forma paralela, tanto metales como no metales. ¿Ya? En hidruros metálicos, que vamos a hacer más que todo enfoque en esa partecita, tenemos lo siguiente. Tenemos la forma de escritura, que es primero el metal, que siempre va a ser el metal con... Tenemos el metal, que va a ser el positivo, y el hidrógeno, que va a ser negativo. Siempre en este caso, siempre va a ser -1, y los metales tienden a ser más positivos que otros. Y en cambio, en los hidrácidos tenemos el hidrógeno, que va a ser positivo, y el no metal, que va a estar con su valencia negativa. ¿Ya? En este caso vamos a nombrarlos como hidruros. ¿Ya? Como estamos nombrando, por decir óxidos, ahora vamos a nombrar los hidruros. Hidruros, eso en la notación tradicional. En la notación stock tenemos lo que es hidruro. A continuación vamos a colocar el nombre del metal. Y entre paréntesis vamos a colocar su número de oxidación, ¿sí? En cuestión de aquí vamos a usar el metal. Metal con una terminación, ya puede ser ICO
u os. ¿Ya? Y en la nomenclatura UPAC, para hacerles un resumen, vamos a tener lo que es, vamos a comenzar siempre de la derecha, que va a ser el prefijo numeral, la palabra hidruro y seguido del nombre del metal. Si se dan cuenta, en este caso va a ser directamente el nombre del metal. ¿Por qué? Porque como es uno, el metal siempre va a ser uno, no van a ser ni dos ni tres, solamente va a ser uno. Entonces, esa es la facilidad en cuestión de hidruros. Y en cuestión de los hidrácidos, vamos a tener en la nomenclatura tradicional, vamos a colocar ácido y seguido vamos a colocar el nombre del no metal. El no metal, y aquí vamos a usar una terminación que es la siguiente. Vamos a usar una terminación que es ladre hídrico. Y aquí lo vamos a colocar con hídrico. ¿Ya? ¿Qué pasa en este caso? Puede ser azufre, va a ser el ácido sulfhídrico, si es cloro, clorhídrico. En este caso sí podemos usar el flúor. El flúor, como les dije, solamente es -1. Y en este caso sí podemos usar el flúor, que en este caso va a ser el ácido fluorhídrico. Y en cuestión de la nomenclatura UPAC, que tal vez va a ser un poquito, vamos a usar el nombre del no metal con la terminación uro. Ya vamos a colocar aquí, vamos a colocar uro. Esa es la terminación. Por decir, si es cloro va a ser cloruro, si es azufre va a ser sulfuro, si es eh, teluro va a ser teluro, en eso no cambia. Y a continuación vamos a colocar el prefijo numeral e hidrógeno. En este caso siempre vamos a usar el conector D. ¿Sí? En la nomenclatura UPAC siempre usamos este conector. Entonces sería cloruro de dihidrógeno, trihidrógeno, dependiendo de lo que tengamos. ¿Y por qué no usamos las nomenclaturas, por ejemplo, para los de +3 y para los de -3, disculpen? Por decir, por ejemplo, tendríamos esto, que esto sería el carburo, esto es un carburo. ¿Ya? En la UPAC podemos usar este tipo de nombre, pero no podemos llamarlo por decir ácido carbohídrico. ¿Ya? Estos son compuestos ya que son volátiles y tienen otro tipo de nomenclatura. Por ejemplo, si tenemos esto, que es del fósforo, que es cuando el fósforo trabaja con -3, tendríamos esto que es fosfina. ¿Sí? Y estos tienen su propia nomenclatura, así que de estos no les van a tocar, no creo que les toque en cuestión de esos, porque cada uno tiene su nombre relacionado al elemento con el que se trabaja este tipo de ácidos no metálicos, pero tienen un nombre ya más referente al nombre del no metal. Entonces, para este caso, vamos a ver si han comprendido. Vamos a hacer una pequeña práctica aquí, donde tendríamos, por ejemplo, el siguiente compuesto. Si alguien me puede decir su nombre, pueden habilitar su micrófono, no hay ningún problema. Si alguien me puede decir el nombre de ese compuesto. Y en este caso vamos a colocar aquí vamos a colocar este. ¿Ya? Si alguien me puede decir el nombre de los compuestos en cualquier nomenclatura, no hay ningún problema. Si se equivocan, igual se va a corregir, no hay ningún problema en eso. ¿Alguien? Si no, escríbanlo en el chat, no hay ningún problema, igual lo leo. Si tienen dificultades para
para decir ante sus compañeros, igual pueden escribir en el chat, igual lo voy a leer. Bueno, para ir más rápido, ese sería, aquí está trabajando por el orden, yo sé que este está con positivo y este está con positivo. A este puedo saber que es un hidruro metálico y este que es un ácido o es un hidruro no metálico, ¿ya? ¿Por qué? Por el orden. Siempre vamos a ver hidruros metálicos con el metal por delante, el positivo siempre va delante, y en hidruros no metálicos el hidrógeno siempre va adelante. Entonces, para este sería el hidruro, en este caso va a ser cromoso. ¿Por qué oso? Porque este número de aquí sería el número de oxidación del cromo. ¿Por qué? Porque aquí el hidrógeno está trabajando con menos uno, es uno de los más fáciles de entender. En este caso sería el hidruro de cromo. En este caso va a ser 2. Tenemos la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock, y en la nomenclatura UPAC vamos a usar lo que va a ser siempre de derecha a izquierda, siempre vamos a tomar esa orientación para la UPAC, ¿sí? En este caso sería dihidruro de cromo. Y para el otro caso, como ejemplo, para la nomenclatura stock, y lo vamos a cambiar de color, o para la tradicional, nomenclatura tradicional, tendríamos lo que es el ácido clorhídrico, donde vamos a tener esto más que todo. Esta terminación sí o sí se va a mantener en todos. Stock no tenemos porque trabaja con negativo. Y en la UPAC vamos a ir de derecha a izquierda. Y en este caso siempre vamos a colocar el nombre del no metal primero con la terminación uro. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser el cloruro, que esta es la parte importante de hidrógeno. Entonces, esto más que todo es para sacarles esa pequeña duda. Faltaba esa parte con lo que es compuestos binarios. Como ustedes ven, tenemos también solamente dos elementos, que sería cromo, hidrógeno, o hidrógeno y uno metal, que sería cloro. Entonces, esto también es parte de compuestos binarios. Solamente que faltó aclarar eso en la anterior clase. Vamos a volver a lo que es la presentación. Y ahora recién vamos a pasar a lo que nos corresponde a esta clase, que son combinaciones químicas ternarias. Tiene 3 distintos átomos, generalmente son o 3 distintos elementos que generalmente van a ver en estos el hidrógeno y el oxígeno. Por primero, al principio, como les dije, vamos a trabajar con metales y no metales. Con metales vamos a tener lo que son los hidróxidos o bases, y con no metales vamos a tener lo que son los ácidos oxácidos, ¿sí? Por ejemplo, los hidróxidos o bases son combinaciones que vienen de un óxido metálico con agua. Es la combinación de un óxido metálico o un óxido básico con agua. Y para escribirlos se toma en cuenta el metal y luego el radical oxidrilo, que es este, el que ven aquí, el OH. Ese es el radical oxidrilo, que es monovalente y es negativo. Quiere decir que tiene -1 en su número de oxidación, pero el total, no solamente uno, todo. Entonces, para eso se obtiene mediante la disolución de un óxido en agua, como se ve aquí en esta fórmula o en ese esquema. Y aquí abajo vamos a hacer un ejemplo donde tenemos el óxido de aluminio más agua, y tenemos aquí el hidróxido de aluminio o una base de aluminio, ¿sí? De esta parte vamos a dar un ejemplo cuando estemos haciendo la práctica o cuando les muestre cómo se tiene que escribir, de un compuesto muy conocido que es lo que es la cal viva y el óxido de calcio.
y el hidróxido de calcio. Tienen nombres comunes. Bueno, en este caso tenemos notación y nomenclatura. Para la notación vamos a escribir primero el nombre el símbolo, no el nombre, perdón, el símbolo del metal, seguido del radical oxidrilo, que es ese OH, el metal con su valencia positiva, y el oxidrilo en total es -1, ¿sí? Aquí hay un pequeño error, el oxidrilo no es +1, es -1. Y lo que hacemos es intercambiar sin tomar en cuenta lo que son los signos. Y en este caso, como se ve aquí, el oxidrilo está con 2 y está entre paréntesis. ¿Esto por qué? Porque todo esto que se ve aquí, todo esto, disculpen, todo esto es, todo esto vale -1. Quiere decir que cuando se intercambia afecta a todo este compuesto, a todo este radical que es el oxidrilo. Por eso usamos los paréntesis, ¿ya? Entonces, para ese caso tendríamos la siguiente escritura que se coloca en el símbolo del metal y a continuación el OH. Aquí usamos paréntesis porque este 2 es para ambos elementos, tanto para el oxígeno como para el hidrógeno, no solamente al hidrógeno. Hay algunos que lo colocan sin paréntesis y eso ya sería un error. Y en cuestión de nomenclatura, pues los vamos a llamar de la siguiente manera, que tenemos óxido férrico, que sería el óxido, perdón, sería el óxido ferroso, no es el óxido férrico. Es el óxido ferroso porque está trabajando con +2. El hierro saben que es +2 +3. Entonces sería el óxido ferroso, disculpen. El hidróxido de hierro 2, hidróxido, estamos trabajando con el nombre de la familia. Y en la nomenclatura IUPAC tenemos 2 hidróxidos, entonces sería dihidróxido de hierro. Entonces, por esa parte sería así, en cuestión de hidróxidos, en lo que es la notación y la nomenclatura, el cómo se nota y el cómo se escribe. Y antes de pasar a lo que es antes de pasar a lo que va a ser el siguiente, los siguientes compuestos que ya tienen casos especiales, vamos a hacer una pequeña prueba y lo vamos a colocar aquí. Vamos a aumentar una hoja más y tenemos lo siguiente. Vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocar aquí un metal cualquiera, puede ser aluminio, que sería en este caso +3, y el OH, y todo ese oxidrilo o ese radical vale -1. Entonces, para escribirlos, el 1 vendría aquí, no es necesario escribirlo, y el 3 viene en esta parte. Entonces, para darse cuenta, al igual que en hidruros, este subíndice es la valencia del metal. En este caso sería el hidróxido de aluminio, o también lo pueden llamar hidróxido alumínico. No se olviden que cuando hablamos en la nomenclatura tradicional, si solo tiene una valencia, puede ser hidróxido de aluminio o hidróxido alumínico. Es lo mismo que pasaría con cualquier metal que solamente tenga un número de oxidación. En la nomenclatura stock, pues tendríamos lo que es el hidróxido de aluminio, a ver, que vamos a colocar el símbolo de aluminio, en este caso sería 3 porque es su número de oxidación o con lo que está trabajando. Y en la nomenclatura IUPAC tendríamos lo que es el trihidróxido de aluminio. Bueno, aquí lo voy a dejar como el símbolo. Entonces los hidróxidos son fáciles de escribir, lo único complicado diría yo que va a ser esta pequeña parte que es en cuestión
de la escritura de la fórmula, donde tienen que entender bien que esto es la parte importante. Todo esto vale -1, todo. No solamente el hidrógeno ni el oxígeno. Todo vale esto en -1. Y aquí vamos a dar la explicación. ¿Por qué? Ustedes saben que el oxígeno es -2, el hidrógeno es +1. Entonces, sacando un total de esto, solamente por matemáticas, y aquí le vamos a dar una lógica matemática nada más, sacando el resultado de esto, tenemos que el valor de ese conjunto va a ser -1, solamente haciendo una suma aritmética de estos dos. ¿Sí? Todo esto vale -1. Esta es la razón por la cual vale -1. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que son las combinaciones ternarias. Como ustedes están viendo, tenemos 3 elementos: el hierro, el oxígeno y el hidrógeno. ¿Sí? Ya hemos hecho con metales. Y si ustedes se dan cuenta, por algo hemos colocado antes óxidos básicos para que nos dé una base. Y el ejemplo que les prometí, lo vamos a hacer aquí, del siguiente compuesto, que es el siguiente. Tenemos uno que se llama el óxido de calcio más H2O. Este óxido de calcio se suele llamar como cal viva. Y como resultado de este proceso nos va a dar el hidróxido de calcio. Y aquí lo vamos a escribir así directamente. Y esto se llama cal apagada. ¿Ya? Ustedes cuando han manejado tal vez en algún momento lo que es cal para hacer algunos revestimientos en las paredes, es caliente, por eso le suelen llamar cal viva, desprende calor. Cuando se lo coloca en agua, el agua comienza a calentarse y por eso se llama cal apagada el resultado. Lo que ustedes han obtenido de este proceso es lo que es la cal apagada o el hidróxido de calcio. Entonces, estos dos que ven aquí son nombres comunes que se le dan a estos compuestos. La cal viva, el óxido de calcio, y la cal apagada es el hidróxido de calcio. Fácil de reconocer porque para apagar cualquier incendio, por así decirlo, usamos agua. Entonces, si quieren apagar la cal, solamente la sumergen en agua y se vuelve cal apagada. Sí, por la ecuación que hemos aprendido el día de hoy, sabemos que la cal viva es el óxido de calcio y la cal apagada, o cuando lo sumergimos en agua, va a ser el hidróxido de calcio. Eso quisiera que se acuerden bien porque puede que sea una pregunta más adelante para ustedes. Bueno, vamos a continuar con otros compuestos ternarios, que en este caso son los ácidos oxoácidos. Hace rato vimos hidrácidos, ahora vamos a ver oxoácidos, que son compuestos que resultan de la combinación de los óxidos ácidos, como llevamos antes, o los anhídridos con el agua. Entonces, ¿qué tenemos? Óxido ácido más agua nos da un ácido oxácido. ¿Por qué se llama oxácido? Porque tenemos presente el oxígeno. Si ustedes se acuerdan, hace rato hemos hecho hidrácidos y no tenía oxígeno. En cambio, estos sí tienen oxígeno. Entonces, resulta de la siguiente forma. Tenemos el óxido el óxido perclórico más agua y nos da el ácido perclórico. ¿Ya? Esto es para la formación que se da de un ácido. A continuación tenemos lo que es notación y nomenclatura. Esto lo escribimos de la siguiente forma. Primero el hidrógeno, luego el no metal y el oxígeno. El hidrógeno va a ser +1. El no metal va a trabajar en esta ocasión con su valencia positiva. Y el oxígeno va a ser -2, como lo coloco aquí en cada ejemplo.
En este caso tenemos lo que es dos formas en las que vamos a escribir y que corresponden a lo siguiente. Vamos a colocar aquí una anotación para que ustedes entiendan esto más o menos, para que se entienda bien. A ver, vamos a colocar aquí. Mucho depende primero vamos a depender del número de oxidación del no metal. En este caso estamos trabajando con manganeso. Manganeso es metal o no metal, dependiendo de su valencia. Hemos dicho que es no metal a partir del 4 para arriba, por ser anfótero. Y aquí hacemos lo siguiente. Vamos a hacer lo que es una regla de espiral. Adelante. Vamos a hacer lo que es una regla de espiral. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Primero, esto lo vamos a sumar, pero lo vamos a sumar directamente con el número de aquí abajo. ¿Por qué usamos el número de aquí abajo? Porque se va a usar el número 2 cuando las valencias son pares y el número 1 cuando las valencias son impares. Por aquí me falta corregir. Esto sería nitrógeno y aquí sería 5 más. Vamos a arreglar eso en la práctica. Entonces, cuando son pares, ¿qué hacemos? Multiplicamos y luego para colocar al oxígeno vamos a dividir. Venimos de aquí, sumamos y luego dividimos. Y la división la vamos a hacer entre 2, dividido entre 2. ¿Ya? ¿Por qué vamos a dividir entre 2? Porque el número de oxidación del oxígeno es 2. El número de oxidación es 2, entonces es la forma en la que vamos a escribir. ¿De dónde viene esto? Es 6 más 2 sería 8. Dividido entre 2 o la mitad, como se supo hacer mecánicamente, va a ser 4. Entonces, 6 más 2, 8, la mitad, 4. En el caso de los que son impares, como se ve aquí, que sería el nitrógeno, tendríamos nitrógeno sería 5. Como sería 5, el hidrógeno tiene que ser 1. Entonces, 5 más 1, 6, la mitad sería 3. Entonces, 5 más 1, vamos a colocarlo aquí, que es más 5. 5 más 1, 6 y la mitad viene a ser 3. Así en cómo se va a escribir la fórmula de estos compuestos en cuestión de los ácidos oxácidos. ¿Ya? Ahora, vamos a colocar aquí adelante el cómo se escriben estos ácidos. Y tenemos aquí que en la nomenclatura tradicional los vamos a llamar ácido y vamos a usar la misma terminación que usamos oso, ico, con prefijos y sufijos. Por decir, si es mayor ico, si es menor oso, ¿saben? ¿Se acuerdan eso? Hicimos, si es máxima va a ser per ico, o si solamente, si ya es más 7 va a ser per ico, y hipooso para la mínima. ¿Sí? Entonces, tenemos ácido mangánico, en este caso, del ejemplo que vemos aquí. El ejemplo que está al medio en un recuadro. Ese va a ser el óxido mangánico. ¿Por qué? Porque está trabajando con 6. ¿Cómo me doy cuenta que está trabajando con 6? Porque aquí hay un 2. ¿Cómo puedo sacar eso? El 4 del oxígeno lo multiplico por 2, lo resto con los hidrógenos y eso sería la valencia del manganeso. Quiere decir, 4 por 2, 8, menos 2, 6 y quedaría solamente 6. Esa es la forma de escribir. Sería ir en sentido contrario y hacer lo contrario, por así decirlo. Vamos a hacer eso en una práctica más adelante, no se preocupen. En la nomenclatura Stock, aquí tenemos que colocar el nombre ácido también. Ahora, tetraoxo, ¿por qué? Porque tenemos 4 oxígenos y todos van a tener esta terminación en ico. Todos van a tener terminación ico. Así esté trabajando con la mayor, con la menor, con la mínima, con la máxima, todos van a tener la terminación ico. Perdón, aquí sería óxido mangánico. Sería el óxido mangánico. Vale, vamos a hacer
la corrección ahora mismo. Entonces aquí tenemos el óxido mangánico. Sería óxido mangánico y entre paréntesis el número de oxidación, que en este caso sería 6, como se ve aquí. Luego tendríamos en la nomenclatura IUPAC, vamos a ir de derecha a izquierda nuevamente, sería tetraoxo por 4 oxígenos, no tetraóxido, tetraoxo. Algunos tienen esa confusión, solamente en óxido se usa la terminación óxido. Aquí vamos a tener tetraoxo por 4 oxígenos, manganato, y aquí también vamos a colocar la corrección, manganato de manganato 6, nuevamente entre romanos el número de oxidación, todos siempre van a ser ato de dihidrógeno. ¿Por qué? Porque hay 2 hidrógenos. Entonces las nomenclaturas se van complicando un poquito más a lo que ya se ha visto, pero la IUPAC siempre va a indicar cantidades. Tetraoxo por ser 4 oxígenos, manganato por ser un manganeso. Aquí vamos a colocar siempre el 6, en este caso, son números de oxidaciones romanos, y de dihidrógeno por la cantidad de hidrógenos. Ahora, en este caso de ácidos, presenta lo que son casos especiales. Estos casos especiales son más de 3, son 5, son 6 en este caso, vamos a ver 6, donde tenemos ácidos polihidratados. ¿Qué quiere decir polihidratados? Que tienen más de un hidrógeno, por así decirlo, o que tienen varios hidrógenos nada más. Y estos se trabajan con los que tienen la valencia menos 3, la familia que tiene menos 3, que sería fósforo, arsénico, antimonio, boro y en parte los que tienen menos 4, que sería silicio. Solamente generalmente se trabaja con los que tienen 3, 5 y 4. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a trabajar con los elementos que tenemos aquí, pero es posible que les presenten los mismos nombres o las mismas fórmulas con otros elementos. Pero estos elementos generalmente tienen las valencias de más 3, más 5 o más 2, más 4. ¿Ya? Aquí tenemos 3 casos especiales, que serían los ácidos meta, que son que es la fórmula y la escritura es la normal, la que hemos estado usando, la que les he enseñado. Solamente que ahora vamos a trabajar con estos cuantos elementos. Por ejemplo, el ácido metafosforoso, como ven aquí en el ejemplo de aquí abajo, el metacilícico, y aquí manejamos lo mismo. Si la valencia del no metal es negativo, el hidrógeno va a ser 1. Si la valencia del no metal es impar, el hidrógeno va a ser 1. Y si la valencia o el número de oxidación es par, o sea 2, 4, 6, vamos a tener 2 hidrógenos. Ahora, en cuestión de los ácidos piro, tenemos lo mismo. Tenemos ahora lo siguiente, para los no metales que trabajen con su valencia impar, va a ser 2 y 4. ¿Qué quieren decir? Perdón, 4 y 2. Este 4 y 2 solamente son las formas en las que se van a escribir el hidrógeno y el no metal. Por ejemplo, van a ser 4 hidrógenos y 2 no metales. Y seguimos la misma regla. Solamente que en este caso vamos a multiplicar. ¿Qué quiere decir eso? Este es el ácido pirofosforoso. Vamos a colocar aquí ese pequeño ejemplo, o para salir de dudas. Este estaría con más 3, y en este caso estaría con silícico, dice. Aquí sería 4. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto? 3 por 2 va a ser 6, más 4, 10, y la mitad va a ser 5. En todo caso, es de esa forma en la que sale este 5. Y en el caso de los que tengan par, que sea 2, 4, 6, se va a escribir 2, 2, 2, 2. ¿Qué quiere decir eso? 2 para el hidrógeno y 2 para el no metal.
Entonces hacemos el mismo. Sería 4 por 2 va a ser 8, más 2 va a ser 10, la mitad 5. ¿Ya? Si hubiera trabajado con 2, hubiera sido 2 más 2, 4, o diré 2 por 2, 4, más 2, 6, la mitad 3. Entonces, esa es la forma en la que se escribe los ácidos piro. Esos son los casos especiales. Y tenemos también los ácidos orto, que tenemos también lo siguiente, solamente afecta en este caso al hidrógeno, donde el hidrógeno va a ser 3, va a tener un número de 3 para los no metales que trabajen con una valencia impar, 3, 5, y va a ser 4 para aquellos que trabajen con una valencia par, ya sea 2 o 4. ¿Sí? En todo caso tenemos los ejemplos, que sería el ortofosforoso, quiere decir que este estaba con más 3, y por eso tiene este 3 por 1, 3 más 3, 6, la mitad 3. Y en este caso del ortosilícico, aquí estaría con más 4. 4 por 1, 4 más 4, 8, la mitad 4. Entonces, esa es la forma en la que se van a realizar este tipo de casos especiales o de los ácidos polihidratados. Ahora, hay una parte más que aclarar aquí, que cuando se dice no es necesario usar el prefijo orto en cuestión de los ácidos de estos casos especiales. Bien, les pueden colocar esta fórmula y les pueden decir este ácido, ¿cómo se llama? Este sí o sí es el ácido fosforoso. No es necesario que sea ortofosforoso. Ahora, si les dan este caso, que ven aquí, este sí o sí se llama metafosforoso. Esto sí puede confundirles en cuestión de una respuesta en una pregunta, pero lo vamos a mostrar a continuación cuando vayamos a la parte de la pizarra. Profe. Sí, Entonces, ortofosforoso no es necesario a veces. no es necesario que tenga el prefijo orto, puede ser fosforoso y ya. A ver, vamos a pasar a la pizarra antes de ir a otro. Por ejemplo, vamos a hacer un ácido normal. Vamos a escribir aquí un ácido normal, que sería este. Y aquí vamos a colocar más 5. ¿Ya? 5, como es impar, el hidrógeno tiene que tener 1. ¿Sí? 5 más 1, 6. La mitad sería 3. Este es un ácido normal. Y en la nomenclatura tradicional lo vamos a llamar, este es el ácido nítrico, donde la terminación es ico, debido a que el nitrógeno tiene más 3 y más 5. ¿Ya? Entonces estaría trabajando con la mayor. En la nomenclatura stock, para que quede más claro, vamos a ver esto. Sería ácido. En el stock todavía manejamos lo que es ácido. Y aquí vamos a colocar el nombre, que sería ácido nítrico. Sí o sí vamos a usar nítrico. Les dije que sí o sí vamos a usar nítrico. En Más este 5. vamos a colocar 5. Y, perdón, me estaba olvidando una partecita. Tenemos que colocar antes de eso la cantidad de oxígenos, que sería trioxo. Ya. Y aquí vamos a colocar recién nítrico. Y aquí vamos a colocar el 5. Siempre va a terminar en ico, por si acaso. Y siempre tenemos que colocar, mencionar la cantidad de oxígenos. Y en la nomenclatura UPAC es de derecha a izquierda. Los oxígenos son 3, entonces va a ser trioxo. Luego llegaría el nitrógeno. Aquí vamos a colocar nitrato. Aquí siempre vamos a terminar en ato, siempre. Aquí colocamos un número de oxidación, que sería 5, con el que está trabajando. Y a continuación vamos a colocar de hidrógeno, debido a que hay solamente un hidrógeno. ¿Ya? Esto es en cuestión de los ácidos normales.
¿sí? Esto se usa para ácidos normales. Ahora nos vamos a ir a lo que son... disculpar. Ahora nos vamos a ir a lo que son los casos especiales. Un meta es directamente, como hemos ido viendo, con cualquiera. Por ejemplo, vamos a colocar este. Vamos a colocar ahora otro, ¿ya? Vamos a ir colocando este. 3 más 1, 4, la mitad 2, como escribimos normalmente ácidos. Y la nomenclatura tradicional, que es la que va a cambiar, este va a ser el ácido meta antimonioso. Entonces la terminación es oso porque estos siempre van a ser con más 3 y más 5. Entonces con más 3 va a ser oso porque es la menor y con más 5 va a ser ico. Y siempre tenemos que escribir meta. ¿Sí? Ahora, en cuestión de los piro, la escritura es la normal. Si es par, vamos a colocar 2. Si es impar, vamos a colocar 1. Vamos a hacer un meta más aquí. Vamos a hacer ahora, vamos a colocar 2. El silicio vamos a colocar con 4. 4 más 2, 6. La mitad, 3. Y este va a ser, en la nomenclatura tradicional, vamos a seguir usando eso, ácido metasilícico. Con la terminación ico, porque estos trabajan con más 2, más 4. Estamos trabajando esto, aquí va a ser terminación ico, y con más 2 va a ser terminación oso. No cambia nada, lo único que cambia es el prefijo antes del nombre. Y sí o sí tiene que estar este prefijo. Ahora, para cuestión de Profe, los... Sí, cuando es par trabaja con más dos, si no me no, no, equivoco, y cuando no, es no, no, no. o con No, cuando es par, o sea, si es par, sí vas a trabajar con más 2, pero lo que estás equivocándote es la forma en cómo lo estás proponiendo. Si trabaja con su número de oxidación par, el hidrógeno existen dos hidrógenos. No quiere decir que el hidrógeno va a ser más 2. Existen dos hidrógenos. Y si es impar, el hidrógeno solamente va a ser uno. ¿Ya? Esa es la diferencia. Es como hemos hecho aquí. Aquí a las 5 hemos colocado uno en el hidrógeno. Como aquí es 3 es impar, entonces aquí va a ser 1. Como es par, vamos a colocar 2. ¿Por qué se hace esto? Porque la división tiene que ser exacta. ¿Qué quiere decir? 4 más, perdón, 3 más 1, 4 se puede dividir a la mitad exactamente. Imagínate que colocas un 2 o que cometes el error de colocar 2 porque no estás seguro. 3 más 2 va a ser 5. ¿Mitad exacta tiene? No. Tiene no mitad tiene. que es 2.5. Entonces, ese es el error que se comete. Tiene que tener una división exacta. Tiene que ser la mitad exacta. Entonces, por eso se coloca 1 y por eso se coloca 2. ¿Ya? Ahora, Dependiendo con quién trabaja, con dependiendo de el esto. Depende de esto. Si es par o es impar. Depende del número de oxidación del no metal. Depende de esto. Entonces, para los piros tenemos lo que es lo siguiente que tenemos 4,2 y tenemos 2,2. ¿Cuándo se usa el 4,2? Para el impar y 2,2 para el par. Esto sí se lo tendrían que saber bien debido a que impares vamos a tener lo siguiente. Vamos a colocar SB. SB vamos a colocar más 3. Como es impar, directamente coloco aquí 4,2. ¿Ya? Ahora, para realizar el cálculo, se multiplica, se suma y aquí se divide entre 2. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a escribirlo aquí. Se ve 4,2 de oxígeno. 3 por 2, 6, más 4,
10 y la mitad, o dividido entre 2, va a ser 5. Esa es la forma en la que se escribe. Por eso estamos colocando en orden de una espiral, por así decirlo. ¿Ya? Y si quieren sacar el valor o el número de oxidación, por así decirlo, vamos a colocar aquí. Vamos a colocarlo aquí lo mismo. Vamos a colocar ahora fósforo 2 y vamos a colocar aquí o 7, por así decirlo. Entonces vamos a hacer lo contrario. Si vamos aquí, primero multiplicamos por 2. Perdón, vamos a hacer lo siguiente. Tal vez me estoy saltando un pasito. Sabemos que el número de oxidación del oxígeno es 2, ¿no ven? Aquí es menos 2. Vamos a colocar aquí un menos 2. Entonces, ¿qué hago con esto? Por conocimiento, aquí se multiplica solamente por el número, se resta y se divide. ¿Ya? Y con eso sacamos el número de oxidación. Eso solamente estamos haciendo lo inverso y es lo mismo. Por ejemplo, 7 por 2, 14. Menos 4, 10 dividido entre 2, 5. Entonces, aquí estaría con más 5. Eso es para identificar el número de oxidación del no metal dentro de un compuesto. Y si se dan cuenta, hacemos lo contrario. Miren, aquí multiplicamos, sumamos y dividimos. En cambio, ¿qué hacemos para sacar el número de oxidación? Lo contrario. Multiplicamos lo inverso a la división, sumamos lo inverso a la suma, perdón, restamos, que es lo inverso a la suma, y dividimos, que es lo inverso a la multiplicación. Todo depende del orden en que estén yendo. Si van en este orden, por eso les dije como espiral, primero multiplicamos, sumamos y dividimos. Si van en este orden, que es hacia adentro, primero multiplicamos, luego restamos y dividimos. Miren, son operaciones contrarias según hacia dónde estén realizando la operación. ¿Ya? Y ahora solamente le vamos a dar los nombres, que va a ser, este es el ácido piro, siempre piro, el nombre sí o sí tiene que estar, piro, y este va a ser, como está con más 3, va a ser antimonioso. ¿Listo? La terminación va a ser oso porque es la menor, así que sería piro antimonioso. Entonces, con eso sería como se puede explicar esta parte. Si usan uno con una valencia par, por ejemplo, que en este caso solamente va a ser el silicio, tenemos 2, 2, y aquí vamos a usar el 4. 4 por 2, 8, más 2, 10, la mitad, 5. Ahora, no queríamos usar 4, queríamos usar 2. Vamos a colocar aquí 2. 2 por 2, 4, más 2, 6, la mitad, 3. Entonces esa es la forma de escribir estos casos especiales, y en este caso vamos a llamarlo ácido piro silicioso. ¿Ya? Y sería con C, silicioso. Ya, entonces esa es la forma en la que se escriben los ácidos piro, para que tengan mayor conocimiento. Y lo último que nos faltaría sería los orto, ¿ya? Y que tenemos con hidrógeno 3, perdón, hidrógeno 3 para los impares e hidrógeno 4 para los pares. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a encontrar lo siguiente. Tenemos un fósforo, que es el más conocido, y oxígeno. Como sabemos que es 3, o nos da aquí directamente la fórmula de 3, quiere decir que este es impar. Puede ser 5, por así decirlo. 5 por 1, 5, más 3, 8, la mitad, 4. Y a este le vamos a llamar ácido
fosfórico. ¿Ya? Directamente fosfórico. Para este caso no es necesario, y lo voy a colocar con rojo, y aquí cabe la explicación de hace rato, donde dice el prefijo orto no es necesario. Esto no es necesario. Si les dan esta fórmula, este es el ácido fosfórico, ¿ya? Si estuviera entre las opciones ortofosfórico, entonces marco el ácido ortofosfórico, pero dudo que encuentren esa opción. Va a ser este el ácido fosfórico directamente, ¿sí? Y cada vez que les digan fosfórico, silícico, antimonioso, antimónico, esos sí o sí son ácidos orto, entonces se tiene que escribir de esta manera, ¿ya? Del caso que les dicen, les dan lo siguiente, les dan esto, vamos a hacerlo mejor con silicio, para ir al ejemplo del 4. Les dan este ejemplo, tenemos esto, ¿ya? Y entre las opciones les dan ácido silícico, ácido, por ejemplo, les dan el ácido silícico como una opción, o les dan el ácido meta, digamos, meta silicioso, les dan el ácido, bueno, que vamos a colocar meta, perdón, les dan el ácido silicioso. El que tendrían que marcar sería este, porque no es necesario que les digan que es el ácido ortosilicioso, ¿ya? ¿Por qué sé que es el ácido silicioso? Este estaría con 2. 2 más 4, 6, la mitad, 3, ¿ya? O vamos al revés, 3 por 2, 6, menos 4, 2, y eso es lo que vendría aquí. Entonces, entre estos tres, miren que directamente ustedes dicen, no, pero este es el ácido ortosilicioso. No es necesario que tenga el prefijo orto. Puede que tenga y puede que no. Entonces, lo que ustedes pueden marcar es directamente el ácido silicioso. Ahora, si existe el ortosilicioso como respuesta, entonces marcan el ortosilicioso. ¿Sí? Pero eso es por descarte nada más. Como hemos visto anteriormente, eso es por descarte. Entonces, para este tipo de ácidos no es necesario el prefijo orto. Puede ser directamente ácido fosfórico y ya tienen que saber qué es el ácido ortofosfórico. El ácido silicioso, y ustedes saben que ya es ácido silicioso. En cambio, en todos los anteriores les van a decir sí o sí los prefijos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Yo coloco el siguiente ácido. Ácido, vamos a colocar este. Colocamos este. Yo sé que este está trabajando con 3. 3 más 1, 4, la mitad 2. Listo. ¿Cuál es el nombre de este ácido? Es el ácido fosforoso, ácido metafosforoso, o ninguno de esos. ¿Cuál me dicen que es ustedes? El fosforoso, profe, porque No, trabaja más tres. no, error. Este es el ácido metafosforoso. Ay, pucha. Metafosforoso. ¿Por qué? Porque para que sea fosforoso tendría que ser el, el ortofosforoso, porque hemos dicho que orto no se tiene que decir. Este es el ácido fosforoso, o diré, perdón, este es el ácido metafosforoso. Si trabajamos como si fuera normal, este es el ácido metafosforoso. Si en opciones te hubieran dado el ácido fosforoso, como vos has dicho, si te hubieran dado esa opción y marcabas esto, esto ya estaba mal. Este es el ácido metafosforoso, sí o sí es el metafosforoso. Porque el ácido fosforoso, y aquí lo vamos a colocar entre paréntesis, sería sería este.
Este es el ácido fosforoso, el de aquí. ¿Ya? Entonces tienen que aprender a diferenciar esa partecita. Creo que es la parte más difícil de estos casos especiales en cuestión de escritura e identificar. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Bueno, vamos a pasar a otros casos más, que estos ya son más simples. Los peroxoácidos, que es otro caso especial. En este caso, lo único que pasa es que se aumenta un 1 al oxígeno, ¿sí? Y para nombrarlo solamente colocamos el peroxo. ¿Qué quiere decir eso? Como estamos viendo hace rato, ¿no ven? Vamos a colocar aquí, este es el ácido nítrico, ¿ya? Porque está con más 5. Ácido nítrico. Quiero que sea el peróxido nítrico, ¿ya? Para que sea el ácido, para que sea un peróxido, lo único que voy a hacer es a la fórmula base le voy a aumentar un oxígeno. Aquí era 3. Y aquí le coloco 4. Este es el ácido peróxido nítrico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le he aumentado un oxígeno. Ahora, yo les doy lo siguiente, por así decirlo, un ejemplo, ¿no? Les doy el siguiente. Vamos a colocar este. Y esto se puede hacer con cualquiera, por si acaso. Con cualquiera. Ya, yo les digo, ¿qué peróxido ¿qué peróxido ácido es este? Es el sulfúrico. Vamos a colocar aquí. Sulfúrico. Como un inciso, es el ácido sulfuroso. Este es el ácido peróxido, perdón. Peróxido sulfúrico. Es el ácido peróxido sulfuroso. Y les voy a colocar otra opción. Es el ácido sulfuroso. O ninguna de las anteriores, ¿ya? Para colocar 4 opciones. Entonces. Trabaja con más 6, profe. No. Está sulfúrico. Si trabajaría con más 6, entre las opciones tendría que estar el ácido sulfúrico. ¿Está el ácido sulfúrico como opción? No. No, entonces no puede ser tu respuesta esa. Entonces vos hubieras anotado ninguna de las anteriores. ¿Ya? Ahí también estarías cometiendo un error. De las opciones que tienes, primero tienes que descartar las opciones que tienes. Si es el peróxido sulfúrico, trabajaría con más 6, por así decirlo, 6 más 2, 8, la mitad sería 4. Ese sería el ácido sulfúrico. Pero no dice peróxido sulfúrico. Para que sea peróxido sulfúrico tendría que haber 5 oxígenos. Entonces, esta no era. ¿Sí? Se lo aumenta entonces, profe, Un oxígeno a la fórmula final. un oxígeno más. Ajá. Sulfuroso. Si fuera sulfuroso tendría que ser 4. 4 más 2 sería 6, la mitad 3. Entonces, pero dice sulfuroso. Entonces aquí tendría que haber 3. Entonces tampoco es este. ¿Sí? Ahora, peróxido sulfuroso, 4 más 2, 6, la mitad 3 más 1, 4. Entonces sería esta. Esta sería mi respuesta. Sí. ¿Ya? Entonces, eso es descartando posibilidades. Tienen que analizar bien ese tipo de respuestas. ¿Ya? Eso es lo difícil. Primero, descarten respuestas antes de colocar ninguna de las anteriores. Es lo que tienen que hacer para descartar errores. Porque muchos pueden decir ninguna de las anteriores porque no sé, no está nada de lo que he estudiado aquí. Entonces, esa parte tienen que descartar. Entonces, no se olviden. Cuando es un peróxido ácido, solamente aumentamos un oxígeno a lo que era. Por ejemplo, este era el ácido nítrico. ¿Ya? Este era el ácido nítrico. Y para que sea un peróxido nítrico o un ácido peróxido, solamente le hemos aumentado un oxígeno.
En lugar de 3, le hemos aumentado 1, directamente 4. Y aquí sigue trabajando con más 5, por si acaso. No ha cambiado en nada. Lo único que ha cambiado ha sido la cantidad de oxígeno. Se ha aumentado 1. ¿Ya? Entonces, siempre vean eso, la posibilidad de descartar posibilidades o resultados erróneos. Esos, los peroxoácidos, no son difíciles, son bastante fáciles. Y aquí vamos a hacer poliácidos, que son los que tienen compuestos ternarios que poseen varios no metales en su composición. Cuando me voy a varios no metales, quiere decir la cantidad de no metales puede ser mayor. Y aquí vamos a seguir usando la regla del de espiral. Solamente que vamos a aumentar lo que es esto, una multiplicación antes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Colocamos todos los valores. 6 por 3 sería 18. Como es par, y aquí seguimos esa parte, como es par, colocamos un 2 al hidrógeno. Si fuera impar sería 1, pero aquí como es par, 6 por 3, 18, más 2, 20 y la mitad, 10. Y para nombrarlo, este es el ácido tricrómico. Nada más. ¿Por qué tricrómico? Porque hay 3 cromos. Se ha trabajado con 3 cromios. ¿Sí? Y crómico, la terminación ico, porque está trabajando con más 6. Puede ser también el trimanganoso, por así decirlo. Sí, trabajaría con su valencia menor. Vamos a hacer el ejemplo aquí. Ahora vamos a usar otro. Vamos a usar aquí, también vamos a usar 3. No necesariamente tiene que ser 3, puede ser cualquier número. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sacamos la cantidad de oxígenos? Seguimos la misma regla. Par 2, impar 1. 3 por 3, 9. Como es impar, aquí tiene que haber 1. 3 por 3, 9, más 1, 10, la mitad, 5. Y este ácido se llama ácido trinítrico. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer otro. Vamos a hacer aquí hidrógeno. Vamos a colocar aquí. Aquí voy a colocar un 2. Que vamos a colocar pero ahora más 5 y el oxígeno. 5 por 2, 10. Es par. Como es par, aquí colocó 2. 5 por 2, 10. Más 2, 12. La mitad, 6. Y como ustedes ven, seguimos esto. Multiplicamos, sumamos y dividimos. Es la forma más fácil de sacar eso. Y este sería el ácido perdón, aquí era, aquí hubo un error. Este sería el nitroso, porque está trabajando con su valencia menor. Y aquí sería el ácido dinítrico, ico, porque está trabajando con más 5. ¿Sí? Estos son los poliácidos, o cuando hay más de un no metal, o cuando el no metal tiene un subíndice, entonces es los poliácidos. Y por último, y para terminar, tenemos los tioácidos. ¿Ya? Los tioácidos son compuestos de los oxoácidos donde cambiamos o intercambiamos azufres por oxígenos. Por decir, escribimos la fórmula normal, esa es la fórmula de un ácido, y para volverlo un tioácido, quitamos oxígenos y la misma cantidad que hemos quitado aumentamos de azufre. ¿Qué quiere decir eso? Como se ve en el primer ejemplo, aquí había 3 oxígenos. Vamos a quitar un oxígeno y vamos a colocar un azufre. Quitamos un oxígeno, el oxígeno quedaría en 2. Hemos quitado 1 y vamos a aumentar un azufre. Entonces ese es el ácido tiocarbónico en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué tío? Porque hemos colocado solamente un azufre o hemos quitado un oxígeno. Por eso es tío. Ahora en el segundo caso, quitamos 2 azufres o aumentamos 2 azufres y quitamos 2 oxígenos. Aquí hemos quitado 2 oxígenos, hemos aumentado 2 azufres y como hay azufres, se suman directamente los subíndices. Y en este caso, como hemos cambiado 2 oxígenos, sería ditío, ¿ya? Eso es cuando se cambian 2. Si se cambiarían 3 oxígenos, sería tritío. Si se cambiaría 4 oxígenos, sería tetratío, y así sucesivamente. ¿Y qué pasaría si quitamos todos los oxígenos? Cuando se quitan todos los oxígenos, directamente se usa el prefijo sulfo.
¿ya? En lugar de oxígenos vamos a colocar el azufre y ese sería directamente sulfo, antes de su nombre. Como vemos aquí, en lugar de oxígenos se ha colocado azufres. Entonces se ha sustituido todos los oxígenos y este ya no va a ser el ácido nitroso, sino va a ser el ácido sulfo nitroso. Y para terminar esto, ya estaríamos cumpliendo con nuestro horario, tendremos lo siguiente. Por ejemplo, tendríamos lo siguiente, vamos a usar aquí el carbónico, ¿sí? Vamos a usar aquí 4. Perdón. Vamos a usar el 3 para que no sea muy complicado. 3. Entonces aquí estaría trabajando con más 4. Este es el ácido carbónico, ¿no ven? Ahora lo voy a volver sulfo carbónico. Sulfo carbónico. ¿Qué quiere decir el sulfo? Que tengo que cambiar todos los oxígenos por azufres. Entonces el sulfo carbónico va a ser el siguiente. Cambias todos los oxígenos por carbono. ¿Ya? De este mismo ácido, por así decirlo, quería que sea el ditio carbónico. Estamos diciendo ditio. Entonces, yo sé que el carbónico era este. Y lo único que voy a hacer es quitarle los 2 oxígenos. Voy a colocar 2 azufres. Le quito 2 al 3 y me quedaría esto. Este sería el ditio carbónico. ¿Por qué? He quitado 2 oxígenos y he colocado 2 azufres. Ahora, ¿qué pasaría si les presentan la siguiente fórmula? Y ustedes no pueden reconocer, y este sería el caso más difícil. Digamos, tenemos esta fórmula que sería esta, por ejemplo. Se encuentran con esta fórmula. Entonces pueden decir que está mal. Pero esta fórmula representa al ácido sulfo-sulfúrico. ¿Ya? En cuestión de azufres se agrupan los azufres. ¿Por qué sé que es el sulfo-sulfúrico? El sulfúrico era este. Porque se han eliminado los oxígenos. Ajá. Vamos a volverlo sulfo. Como son iguales, vamos a sumar esto. Y sería este. ¿Verdad? Porque hemos eliminado los oxígenos, los hemos vuelto azufres y al final se suman porque es el mismo elemento. Y se suman los subíndices. Entonces, este es el ácido sulfo-sulfúrico. ¿Ya? Esto yo les doy porque esta es la parte más difícil y lo que les puede producir, digamos, mayor complicación. Por ejemplo, si se encuentran fórmulas bastante raras, esa sería la dificultad. ¿Por qué? Porque ven esta fórmula y dicen, no, pues el hidrógeno nunca tiene más 5. El azufre tiene menos 2, cierto, pero aquí el hidrógeno tendría que estar con más 5 y saben que esto no es posible. Esto no es posible. Pero ir recuperando o viendo todos los casos que han visto, esta sería la única solución. Entonces, lo primero que yo les aconsejo en muchas de las pruebas o simulacros que den, siempre, si no saben la respuesta directa, vayan descartando respuestas. Y siempre tengan separado, por así decirlo, las respuestas que les faltan. O marquen, o al momento de finalizar el examen, siempre les va a decir, les falta responder tal pregunta, ¿sí? Antes de finalizar el examen. Entonces, váyanse a las preguntas que saben. Si no están seguros, no las hagan todavía. De las que están seguros, ese rato marquen. Y si les sobra tiempo, vuelvan y revisen todas las que han hecho. Se dice que es preferible que nunca
Si tienen la duda clara, por ejemplo, han marcado una respuesta y si tienen la respuesta clara a esa pregunta, entonces recién la cambian. Si ya han colocado el resultado o su respuesta, ya han marcado su respuesta y no están seguros de que es la correcta, pero no tienen forma de demostrarlo así concretamente, entonces no la cambien. Dejen su respuesta ahí. Si no están seguros, si están seguros de que está mal la respuesta que han marcado, recién cambian cuando hagan su revisión. Y antes de terminar el examen, sepan o no sepan las respuestas, siempre marquen una casilla, ¿sí? No dejen casillas en blanco, ese es el consejo que se les puede dar en cuestión de su examen, si son así opcionales, siempre marquen una respuesta. Así no sepan la respuesta, marquen, porque puede ser por azar, suerte, que le hayan dado la respuesta correcta, pero en cuestión de un examen que es de opciones múltiples, nunca tienen que dejar una pregunta sin responder, nunca tienen que dejar una pregunta sin responder. Y si van a cambiar una respuesta que han dado, esa cámbienla estando 100% seguros de que esa respuesta que marcaron está mal. Si no saben, si dudan y no saben si es correcto o no, déjenla como han marcado, porque a veces cambian su respuesta y cambian a una respuesta incorrecta. Pero eso es porque dudan de lo que han hecho. Si no están 100% seguros, como les digo, no marquen, no cambien sus respuestas. Si están 100% seguros, recién cambien su respuesta. Después manténganla nomás como está.